Gracias, presidenta. No es fácil hacer un homenaje, la verdad. Mucho menos cuando se trata de alguien que fue una mujer muy importante en la institucionalidad y en la democracia, y en la recuperación de la democracia. Y cuando quienes hacemos el homenaje elegimos desde qué lugar homenajear a una mujer que fue grande en muchos sentidos, hay que elegir uno solo, o por lo menos eso es lo que me pasó a mí para no tener que hablar durante varias horas sobre Diana Conti. La verdad es que la ex senadora Diana Conti, la senadora Diana Conti, la diputada Diana Conti, la jurista Diana Conti, la defensora de derechos humanos Diana Conti, la defensora de los derechos de las mujeres, de los derechos de las diversidades, cuando esas palabras no se podían ni mencionar, ¿no? Nadie mencionaba ni el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni tampoco se podía hablar, ni nadie hablaba en esas épocas de los derechos de las mujeres. La verdad es que Diana fue una gran defensora y una gran constructora de un país en paz, porque creía centralmente en la política. Diana Conti tiene un origen que es el que se puede ver en el prisma de toda su vida, que es su origen popular y democrático. Y así como acompañó en este Senado y terminó el mandato del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, también con esa misma visión, desde lo nacional y popular, desde ese origen nacional y popular, también acompañó a los gobiernos de Néstor y Cristina. Y hasta sus últimos días, presidenta, Diana Conti peleó mucho por la violencia, por la eliminación de la violencia institucional y por la parte más débil, le diría, de esta sociedad, que es una sociedad que está pasando momentos durísimos. Muy preocupada también por reconstruir el lugar de la política. Quienes la conocieron, quienes fueron compañeros de Diana, saben que Diana Conti, era controvertida, ¿no? A veces se incendiaba, era una incendiaria, pero porque era una apasionada de su trabajo. Y era una apasionada de la política, de la militancia política. Era una apasionada de la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Siempre estuvo al lado de aquel o aquella, no importa de qué partido político perteneciera, al partido político que perteneciera, Diana Conti siempre estuvo al lado para ayudar a aquel o aquella, para tenderle su mano. Fue una mujer extremadamente generosa con sus conocimientos. También quienes tuvimos el honor de pasar muchos años con ella en este recinto o en el recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. La escuchábamos en silencio, ¿no? La escuchábamos aprendiendo. Era una jurista impecable, una mujer además muy preparada, ¿no? Porque no solo empezó su carrera y todo desde ese prisma que quiero resaltar, que era el compromiso con su origen nacional y democrático, ¿no? Pero desde su función judicial, desde la Secretaría del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, fue electa 3 veces diputada nacional y, como ya dije antes, concluyó con el mandato del expresidente
Raúl Ricardo Alfonsín. Ella tuvo una destacada vida académica y eso lo plasmaba también en las discusiones en el recinto. Recordarán todos y todas quienes tuvieron el privilegio de acompañar, no importa desde qué lugar, desde la política, las discusiones en las comisiones o las discusiones de los proyectos de ley. Diana Conti era una palabra muy escuchada, ¿no? Muy escuchada y muy esperada. Y esperada por casi todos, ¿no? Porque en general era una palabra muy ordenadora. Ordenadora en el sentido más, más amoroso de la política, le diría, Presidenta. Porque el interés supremo de Diana Conti, de la compañera Diana Conti, de la ex senadora, de la ex diputada Diana Conti, era que la política tuviera, no perdiera el control de dirimir los conflictos que tiene una sociedad como la nuestra, que es la sociedad argentina. También quiero decir, Presidenta, que Diana Conti, más allá de que su vida haya sido una vida dedicada a la política y dedicada a su militancia política y dedicada a trabajar por los derechos humanos y por los derechos de las más vulnerables y los más vulnerables, amaba profundamente a sus hijos. Amaba profundamente a Sebastián y a Federico. Fueron sus dos grandes amores. Y desde ahí construyó todo. No solo construyó su vida académica y su vida política y su vida en defensa de los derechos de las enormes mayorías populares en la Argentina, sino también en el mundo. La formación de Diana fue una formación que no solo fue en el país, sino también estuvo formada en La Haya y también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una persona extremadamente formada. Por eso siempre esperábamos su palabra, por eso siempre esperábamos ese lugar de conocimiento, pero que no tenía una impronta de sabérselas todas, ¿no? Sino que era una mirada responsable. Una mirada responsable para poder construir entre todos y todas una nación donde se pueda vivir, una nación argentina donde podamos vivir mejor. Sé que ha tenido grandes peleas, discusiones, no peleas. Me voy a corregir. Diana Conti ha tenido grandes discusiones, pero también ha tenido enormes amistades con quien ha discutido cada uno de los temas y sé del reconocimiento de la oposición. Usted, Presidenta, le tengo que agradecer las condolencias, no solo a nuestros dos bloques, sino al interbloque, a nuestros compañeros y compañeras, sino también a su familia. El presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas también hizo lo propio, así que yo les agradezco porque desde el punto de vista institucional, Diana Conti merece el reconocimiento que estamos haciéndole hoy en este recinto. Le quiero pedir un favor, Presidenta. A Diana Conti le hubiera gustado mucho que la despidiéramos con un gran aplauso. Un minuto de aplauso.